Momento de una fuerza con respecto a un punto. Consideremos una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido. Como sabemos, la fuerza F está representada por un vector que define la magnitud y su dirección. Sin embargo, el efecto que tiene la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende de su punto de aplicación, en este caso, el punto A. La posición del punto A puede definirse de manera conveniente por medio del vector R que une el punto de referencia fijo O con A. A este vector se le conoce como el vector de posición de A. El vector de posición R y la fuerza F definen el plano azul que corta nuestra figura. El momento de la fuerza con respecto al punto O lo definiremos como el producto vectorial del vector R y el vector F mediante la ecuación m sub O es igual al vector posición R multiplicado por la fuerza. De acuerdo a la definición del producto vectorial, el momento debe ser perpendicular al plano que contiene al punto O y a la fuerza F. El sentido de m sub O está definido por el sentido de la rotación que haría al vector colineal con el vector F. Un observador localizado en el extremo de m sub O ve a esta rotación como una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Otra forma de definir el sentido del momento se logra utilizando la regla de la mano derecha, la cual nos permite determinar direcciones vectoriales. Extiende su mano derecha y mantenga 4 de sus dedos cerrados con su dedo pulgar completamente extendido, de manera de que sus dedos índice, medio, anular y meñique estén doblados en el mismo sentido alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo de la línea de acción del momento. Su dedo pulgar indicará el sentido del momento. Ya que la tendencia de la fuerza F a hacer girar al cuerpo rígido alrededor de un eje fijo perpendicular a dicha fuerza depende tanto de la distancia de F a dicho eje como de la magnitud de F, podemos observar que la magnitud del momento mide la tendencia de la fuerza F a hacer rotar al cuerpo rígido alrededor de un eje fijo que se dirige a lo largo del momento. A pesar de que el momento de una fuerza con respecto a un punto depende de la magnitud, la línea de acción y el sentido de la fuerza, el momento no depende de la posición que tiene el punto de la fuerza a lo largo de su línea de acción. Ahora, pueden existir casos en los que varias fuerzas son aplicadas en un mismo punto, a lo que se le llaman fuerzas concurrentes. Y, para determinar el momento de la resultante de dichas fuerzas, utilizaremos una propiedad física llamada teorema de Varigon, la cual nos dice que el momento con respecto a un punto dado O de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto. Esta propiedad es representada mediante la ecuación donde el producto vectorial entre el vector posición R y la sumatoria de las fuerzas sería igual a la sumatoria del producto vectorial del vector posición con cada una de las fuerzas. Esta ecuación nos permite reemplazar el cálculo directo del momento de una fuerza F por el cálculo de los momentos de dos o más fuerzas componentes. Para simplificar de manera drástica la determinación del momento de una fuerza en el espacio, normalmente la fuerza y el vector posición a partir de su punto de aplicación se descomponen en sus componentes rectangulares X, Y y Z. Por ejemplo, consideremos el momento con respecto al punto O, en este caso el origen, de una fuerza F con componentes Fx, Fy y Fz, que está aplicada en el punto A de coordenadas X, Y y Z. Podemos observar que las componentes del vector posición R son iguales, respectivamente, a las coordenadas X, Y y Z del punto A. Al sustituir ambas ecuaciones en la ecuación de momento con respecto a un punto, tendríamos que el momento en ese punto sería igual al momento en X más su momento en Y más el momento en Z, donde Mx, My y Mz están dadas mediante el producto vectorial del vector posición y la fuerza aplicada. Ahora, consideremos un caso en donde una fuerza es aplicada en un punto A con respecto a otro punto arbitrario B. Para calcular el momento de la fuerza con respecto al punto B, reemplazaremos el vector posición R de la ecuación de momento con un vector que trazaremos desde el punto B hasta el punto A. Este es el vector posición de A relativo a B, representado por R sub A sobre B, y lo podemos obtener restando el vector posición de B al vector posición de A. De este modo, el momento de la fuerza con respecto al punto B estaría dado por la ecuación m sub b es igual al producto vectorial entre el vector posición relativo entre A y B y el vector fuerza,
o lo que es igual al producto vectorial entre la resta del vector posición de A menos el vector posición de B y el vector de la fuerza. Aquí tenemos un ejercicio donde nos dicen que una fuerza de 800 newtons actúa sobre la ménsula. Determinar el momento de la fuerza con respecto a B. Primero, el vector del momento con respecto al punto B lo hallaremos usando la fórmula m sub b es igual al producto vectorial entre el vector posición relativo entre A y B y el vector fuerza. Ahora hallaremos el vector posición que va desde el punto B hasta el punto A, el cual, descomponiéndolo en sus respectivas componentes rectangulares, nos da que el vector A sobre B es igual a menos 0,2 metros en X y 0,16 metros en Y. También buscaremos las componentes del vector fuerza, las cuales obtendremos multiplicando la magnitud del vector por el coseno y el seno de 60 grados, para obtener su componente en X y su componente en Y respectivamente. Haciendo esto tenemos que el vector F es igual a 400 newtons en X y 693 newtons en Y. Luego, introduciendo los resultados anteriores en la fórmula de momento con respecto a un punto, tenemos que el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza es igual a menos 202,6 newtons por metros. Podemos observar que el valor final del momento es negativo. Esto se debe a que el sentido de dicho momento es hacia dentro del plano, siendo perpendicular a él. Esperamos que esta información les sea útil para un mejor entendimiento del tema. Hasta luego.